Esta actividad pretende ubicar y reconocer las distintas posiciones teóricas de los intelectuales del pensamiento crítico de hoy en día, con base en la lectura del tema 2.3, Keicheyam Rasming, dando respuesta a tres indagatorias. ¿Qué conceptos o autores destacan de la lectura y por qué te parecen importantes? Judith Butler y Eve Sedgwick son autores contemporáneos que tratan de las cuestiones de la identidad como los representantes de la teoría queer. Ernesto Laclau, Benedict Anderson, Tom Nairn, Etienne Balibar y Jürgen Habermas, que se dedican a analizar el concepto del pueblo en su relación con la globalización. Balibar Habermas, en la construcción europea, la aparición del antagonismo en el interior mismo de las naciones. Alain Badiou y Slavoj Žižek, pensadores del acontecimiento, para quienes el sujeto se constituye en la fidelidad a un acontecimiento fundador, participan igualmente de esta búsqueda. Holloway, Virno y Negri, quienes sostienen que la lucha antes adquiría diversas formas: social, sindical, institucional, armada. Debe sustituirse por el exilio, la defección y la nomadización. En suma, un conjunto de estrategias indirectas que apuntan a mantener a distancia el aparato del Estado que a enfrentarlo directamente. También destaca la teoría del antipoder. Otro concepto que destaca es el de conversos. Estos son pensadores que durante el vuelco de la coyuntura política de la segunda mitad de los 60 dejaron de elaborar un pensamiento crítico capitalista. Por consiguiente, dejaron de ser teóricos críticos. Ya no se interrogaban sobre las condiciones de posibilidades de otro mundo, las economías, sin duda, lo que sufre más presión por la parte de la ideología dominante. Hay una categoría de intelectuales que es interesante relacionar con los conversos. Me refiero a los radicalizados. Los radicalizados son los intelectuales en el transcurso de los 70 defendían posiciones reformistas en comparación con la orientación revolucionaria de los colegas. Los pesimistas. El pesimismo es una característica general de la coyuntura actual y procede del hecho de que se ha vuelto difícil concebir un verdadero cambio político, como ha dicho Frederick Jameson. Hoy es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo. El pesimismo ambiental también se ha originado en la experiencia de los grandes desastres del siglo XX: colonialismo, nazismo, estalinismo. La característica de los pesimistas agrupa a los intelectuales que reúnen un pesimismo y radicalidad. Los pesimistas persisten en elaborar teorías críticas, sin dejar de demostrarse escépticos en lo tocante a la posibilidad de la derrota al capitalismo en un futuro previsible. Los resistentes, aquellos que han mantenido su posición después de la derrota de la segunda mitad de los 70. Se trata de pensadores que mantienen en aquella época se reivindicaban como miembros de alguna forma de marxismo, de anarquismo o alguna otra doctrina. Continuaron adheridos a ellas independientemente de que haya continuado o no siendo miembros, como antes lo eran, de organizaciones inspiradas de esas doctrinas. Los resistentes adaptaron sus teorías a la coyuntura actual. La derrota los llevó a primero reevaluar a la baja las acciones más ambiciosas de su proyecto político. Los innovadores. Una conclusión de innovación teórica es la hibridización. El rasgo común, todos lo que llamaremos a los innovadores, es el cruce de referencias heterogéneas. Por ejemplo,
Los trabajos de Negri y Hart se caracterizan por una mezcla del marxismo y Zizek. Por su parte, es una verdadera máquina de producción de híbridos teóricos. Podemos afirmar que la hibridización ha sido un producto de la derrota. Ayer, como hoy, los defensores de la teoría vencida a menudo buscan, fuera de su propia tradición, los recursos que puedan hacerla evolucionar. Los expertos. Esta categoría se basa en la crítica interna del discurso dominante, una crítica que sitúa en el mismo terreno de los análisis que intenta impugnar y que se enuncia en el nombre de las mismas normas científicas. Este se desenvuelve con mayor frecuencia en las disciplinas de tenor decididamente empírico. Los intelectuales pertenecen a la categoría del contraexperto. Son en su mayor parte economistas y sociólogos que trabajan en el terreno. La segunda pregunta es: ¿qué impacto tiene en el proceso comunicativo lo leído? La actividad, ya sea a nivel emisor-receptor, economía política de los medios, a nivel de canales de comunicación, etc. Tú eliges el enfoque. Bueno, la trayectoria de los pensadores críticos tiene que ver con la evolución global del campo intelectual y particularmente del campo universitario, cuyas conmociones han influido durante estas décadas en sus convicciones políticas. La tercera pregunta es: ¿qué noticia o acontecimiento importante actual puedes analizar brevemente con la teoría y conceptos aprendidos? Se podría ejemplificar con la nota de John M. Ackerman del diario de la Jornada Digital en su sección Opinión titulada Hacia un nuevo pensamiento crítico, donde mencionan que el vuelco político electoral mexicano de 2018 rompió de tajo con la narrativa pesimista que había empezado a recorrer América Latina. Las victorias electorales de Mauricio Macri, Argentina, Jair Bolsonaro, Brasil, y Sebastián Piñera, Chile, así como la tradición de Lenin Moreno en Ecuador, parecían demostrar que el ciclo progresista había llegado a su fin y que los pueblos latinoamericanos tendríamos que resignarnos a un retorno al autoritarismo neoliberal. Pero el triunfo de Andrés Manuel López Obrador inyectó nuevos aires y esperanza al continente. Justo cuando muchos habían dado por perdido a México para la lucha progresista, nos convertimos en el faro de la esperanza, demostrando que sí es posible derrotar al monstruo del fraude electoral y la intolerancia neoliberal, aún con todo el poder del Estado, la oligarquía, los medios de comunicación, los centros de poder imperial y el capital financiero en contra. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.